Puesto de pies, hermano, vamos a tener la lectura, hermano. Primera de Reyes, capítulo 18, hermano. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41, hermanos. Leo, hermanos, y ustedes me siguen ahí con la vista, hermano. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve. Y vuelve 7 veces. Y la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vio a Jezreel, y la mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó los lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Hermanos, qué bendición cuando podemos abrir pues la palabra del Señor y podemos encontrar, hermanos, este relato de lo que la Biblia nos viene diciendo, hermanos, de lo que la palabra del Señor nos dice. En el capítulo 17, hermanos, Elías había profetizado, hermanos, que venía una gran sequía, hermanos. Y esa sequía, según el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 17, dice que duró 3 años y medio sin llover, hermano. Y bueno, y ahora Elías nuevamente, hermano, comienza ahora a profetizar y dice que le diga acá que se avecinaba una gran lluvia. Pero no quiero entrar ahorita, hermano, vamos a orar primero para después entrar en el mensaje, ¿sí? Señor Padre, yo te alabo, mi Dios, y gracias te doy por tus más llenas y ricas bendiciones. Gracias, amado Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fiel cuidado, Dios, que tú has tenido para con nosotros, Señor. Gracias por habernos traído a este hermoso lugar, mi Dios, donde hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu voz, donde también hemos venido con un corazón lleno de gratitud, Señor, donde venimos nosotros, Señor, a traer pues nuestra ofrenda de gratitud y una acción de gracia, porque usted nos guardó durante toda una semana. Usted es un Dios proveedor, proveyó, Señor, los alimentos para sustentar nuestro cuerpo y aún el agua, Señor, para refrescarnos y para calmar nuestra sed. Igualmente, Dios nos ha dado pues la salud. Muchas gracias. Amado Dios, ahora ruego por la exposición de tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, por favor, y llénalo de tu poder y de tu Santo Espíritu. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En el versículo, en el eh, dice el Señor, hermanos, que el siervo vio, hermanos, una pequeña nube como la mano de un hombre. Hermano, y quizás quiero decirles algo, hermanos. A veces las cosas pequeñitas son insignificantes. Hermanos, pero qué bueno, hermanos, cuando podemos verdaderamente ver, hermanos, cosas pequeñas. Alguien ha dicho, hermanos, que los mejores perfumes se encuentran en los envases pequeñitos. ¿Ah?
Bueno, hoy en día ya esos perfumes serán demasiado caros, hermano, pero eh, hoy ya están saliendo unos perfumes chiquiticos que uno se llena de colonia y cuando ya sale a la calle, hermano, ya se va el aroma. Pero el perfume pequeño, hermano, se encuentra, hermano, en los mejores, en los frascos más pequeños. La Biblia enseña, hermano, que las cosas pequeñas tienen y son importantes para Dios. Tienen, hermano, valor ante sus ojos. Hermano, eso es lo importante de las cosas pequeñas. Ahora bien, hermano, la palabra, hermano, la palabra pequeño, hermanos, en el hebreo significa gatón, significa pequeño. También, hermano, significa insignificante. Este verbo, hermano, aparece 4 veces en el hebreo bíblico y una calidad o cantidad pequeña. El término quiere decir insignificante. Pero también, hermano, la palabra catán sí, también significa menor de edad. Ahora siempre vemos aquí, hermanos, Dios siempre quiere hacer las cosas insignificantes, cosas grandes. Qué momentos tan maravillosos podemos ver, hermano, cuando Dios, hermano, de unas cositas insignificantes para nosotros, pero para Dios quiere hacer grandes cosas. Hermano, hemos visto, hemos oído también, hermano, de grandes autores, hermanos, autores que pequeños de estaturas, hermanos, pero que llegaron a ser grandes autores. Recuerdan, hermano, de uno que le decían el avión, ¿no? Tatú, te llamaba. Había otro, hermano, llamado Nelson Ned, que lo llamaban el pequeño gigante de la canción, hermano. Eran pequeños de estaturas, hermanos, pero cómo fueron usados, hermano, en aquellas grandes cosas. Ahora bien, hermano, Dios también quiere hacer de algo grande de cada uno de nosotros, hermano, porque delante de Él somos pequeños. Ahora bien, Dios quiere hacer, hermano, de cosas insignificantes, cosas grandes. ¿Y qué momento tan maravilloso, hermano? Podemos ver que una pequeña nube hizo una cosa grande, hermano, donde todos pudieron ver, donde todos pudieron presenciar, hermano, esa gran maravilla que Dios había hecho. Mira lo que dice el verso 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jerez. Ahora bien, aquí, hermano, dice que vino una gran lluvia. ¿Quién no ve una gran lluvia, hermano? ¿Quién no palpa una gran lluvia? Hermano, cositas pequeñas e insignificantes, pero vemos el impacto, hermanos, que Dios hace en cada uno de nosotros. Hermano, Dios se usa cosas pequeñas, hermano, para Él ser cosas grandes. Dios hace cosas grandes, hermano, cosas insignificantes. Y vamos a ir un momentico, hermano, al libro de el libro de Éxodo, hermanos. En el capítulo 4, hermanos, por favor, estamos hablando de que Dios hace, hermanos, cosas grandes de algo insignificante. Éxodo capítulo 4, verso 2. Versículo 2, hermanos, dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió, una
vara. Y vemos, hermanos, de esa vara que tenía Moisés. La Biblia no nos dice, hermanos, de qué tamaño era. Pero si la tenía en sus manos, hermanos, es porque era pequeña. Ahora bien, y Dios le dice a Moisés, pues tírala, extienda tu vara. Y dice las Escrituras, hermanos, que de allí se salieron serpientes. Y vemos, hermanos, que aquello impactó en la vida del faraón, en la vida de, hermanos, de estos hombres que estaban allí, hermanos. ¿Saben el por qué, hermanos? Porque es que Dios siempre quiere hacer algo grande, hermanos. Jueces, capítulo 5 y 15, por favor. En el libro de Jueces. El libro de Jueces, hermano, capítulo 15, vemos allí, hermano, otra hazaña, hermano, de lo que Dios hizo, hermano, en las manos de este hombre. Capítulo 15, verso 15, hermano, dice las Escrituras, hermanos. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres, hermano. De una quijada de burro, hermano, algo insignificante, algo pequeño, hermano, pero ahí estaba este hombre llamado Sansón, hermano, y con esta quijada mató, hermanos, a 1000 hombres. Hermano, vemos allí, hermano, lo que Dios está haciendo de cosas pequeñas, de cosas insignificantes, pero que Él siempre quiere hacer cosas grandes. Él quiere hacer cosas grandes. Dios quiere hacer cosas grandes en usted, hermano. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa, hermano? Lo que pasa es que muchas veces nosotros, hermano, por nuestra incredulidad, hermano, por nuestra poca falta de fe, hermano, nos abstenemos y decimos, no puedo. No puedo. Hermano, y eso le pasa a usted, le pasa a mí, y nos pasa a todos nosotros. No puedo. Hermano, y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermano, Dios quiere hacer cosas grandes en cada uno de ustedes. Ahí vemos, hermano, a este hombre llamado Sansón, hermanos, que tan solamente con una simple quijada de burro, hermano, este hombre, hermano, mató a 1000. Cosas pequeñas, insignificantes, pero lo que Dios quiere hacer son cosas grandes. David, hermanos, Primera de Samuel, capítulo 17, hermanos, verso 40. Mira lo que dice las Escrituras, hermano. David era un joven, hermano. David era un muchacho. Hermano, David no tenía experiencia de guerra, hermano. David simplemente era un pastor de ovejas, hermano. Él estaba ya al cuidado de las ovejas de su padre. Mientras que sus hermanos, estaban en la batalla peleando, estaban en la guerra. David, hermano, estaba al cuidado de sus ovejas. No tenía experiencias, hermanos. Hay algunos de nosotros que no predicamos, que decimos, es que no sé predicar. Es que no tengo experiencia. Hermano, abra la boca y la palabra de Dios habla. Eso es lo que tiene que hacer, abrir la boca, predicar, que lo demás lo hace Dios. Versículo 40, hermano. Dice el Señor, y tomó su cayado en sus manos y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco de pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en sus manos y se fue hacia el filisteo. Y vemos allí, hermano, 5 piedras lisas. Hermano, el número 5 en la Biblia se habla de la imperfección.
Y vemos allí, hermano, que David, hermano, sin experiencia, hermano, de ser un guerrero, y se iba a enfrentar, hermano, a un gigante, hermano. Él, hermano, tomó su onda, hermano, metió la piedra allí y comenzó, hermano, esa piedra tan pequeña, hermano. Y justamente la puso en el blanco, en el medio de la frente. Porque ese gigante, hermano, tenía un casco que solamente lo único que se le viera los ojos, solamente esto nada más era lo único que se veía. Y ahí David, hermano, puso la piedra. Una cosa pequeñita, una cosa tan pequeña. Pero Dios hizo algo grande. Amén. Dios hizo algo grande, hermano. 5 piedras, hermano. 5 piedras lisas, hermano. En las manos de un muchacho derrotó, hermano, a un filisteo. Podemos ver, hermano, cuántos hombres pequeños encontramos en la Biblia que hicieron grandes cosas para Dios. Hombres, hermanos, pequeños, pero que estaban en las manos de Dios y Dios hizo grandes cosas con ellos. Vamos a ir un momentico al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 9, hermanos, y el versículo 10. Mira lo que enseña, hermanos, lo que dice el Señor. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvate a tu tierra y a tus parentelas, y yo te haré bien. Sigue diciendo Jacob, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, ahora estoy sobre 2 campamentos. Hermano, Jacob, hermano, un hombre dice, era un joven, hermano, estaba allí, pero que Dios, hermano, hizo grandes cosas en este hombre. Tanto fue así, hermanos, que luchó, hermano, con el ángel. Tanto fue así, hermano, que Jacob en el versículo 24, hermano, del mismo capítulo, hermano, dice el Señor, hermano, en su palabra. Dice, y así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Ahora vemos, hermano, Jacob, hermano, un joven, un muchacho pequeño, hermano, pero ahí estaba, hermano, con una valentía, peleando con el ángel, hermanos. Dios quiere ser grandes cosas en usted, hermano. Dios quiere ser algo grande. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ponerlos en las manos del Señor. Ponerlos en las manos del Señor. Hombres pequeños. El mismo Moisés, hermanos. Moisés, un hombre joven, hermano, tartamudo. Hizo una gran hazaña, hermano. Sacó un pueblo que se encontraba esclavizado bajo el yugo del faraón. Ahí estaba este hombre, hermano, llamado Moisés. ¿Qué significa Moisés? ¿Cuál es su significado? Rescatado de la casa. Era un niño.
hermoso como yo. Ahí van a glorioso. Creció, hermanos. Allí, hermanos. Pero dice la Escritura, hermanos, un hombre que se dejó usar por Dios. Se dejó usar, hermanos. Y esto es lo que Dios enseña, hermano, que nosotros tenemos que dejarnos usar por el Señor, hermano, porque Él quiere hacer grandes cosas, hermano, en cada uno de nosotros. David, hermano, un hombre pequeño de estatura, con una gran responsabilidad, cuidaba el rebaño de sus padres, mientras que sus hermanos estaban en la guerra con el rey. Pero ahí estaba David, hermano, luchando. Ahí estaba ese hombre, hermano, un hombre pequeño, hermanos. ¿Me recuerdan, hermano, cuando Saúl quiso vestir a David con sus vestimentas? Y David dijo, vamos a ir un momentito, hermano, allá a Primera de Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 7, hermano. Y Jehová respondió a Samuel, Primera de Samuel, sí. No mires su parecer ni en lo grande de sus estaturas, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Y hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y hizo pasar Isaí a siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a este. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envíe por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y vemos allí, hermano, a ese joven David, hermano, allá cuidando las ovejas de su padre, allá trabajando. Dice que era el menor, hermano, era la palabra Castán, hermano, estaba allí, hermano, David, hermano, pero que Dios había puesto su mirada en el corazón de este joven, porque ese joven estaba dispuesto a servirle a Dios. Amén. ¿Tu corazón está dispuesto, hermano, a servirle a Dios? ¿Tienes tú esa disponibilidad? ¿Estás tú dispuesto? Hermano, Dios está bien, pero sigue diciendo el Señor en su palabra. Capítulo 17, por favor. Versículo 38. Dice la Escritura, hermanos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho y la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en sus manos y escogió las 5 piedras. Y dice la Escritura, hermanos, que ya David, hermano, derrotó a ese gigante, hermanos. Dios quiere que tú derrotes ese gigante que te pica. Yo no sé, hermano, cuál es su gigante que tienes. Yo no lo sé. Pero sí sé, hermano, que ese gigante que está frente de ti te está perturbando. No lees la Biblia. No oras. No te congregas. No ganas alma. Tu corazón está amargado. Estás triste, estás afligido.
Porque todavía, hermano, no has tenido la valentía, no has tenido, hermano, la voluntad de destruir, de derribar ese gigante que te está perturbando. Dios quiere, hermano, que nosotros derrotemos ese gigante. Ahora bien, hermano, el Señor Jesucristo usó un niño. El Señor Jesucristo, hermano, usó a un niño pequeño. ¿Para qué, hermano? Para alimentar a una multitud aproximadamente, hermano, entre 15,000 a 16,000 personas. El Señor usó a ese niño que estaba allí, hermano. Quizás era la merienda que su madre le había puesto en el bolsito allí. Sus 2 panes, sus 3 pececillos allí, hermano. Y ahí estaba el Señor, hermano. Él sabía todas las cosas. Pero Él probó a sus discípulos. Los probó. ¿De a dónde mandamos toda esta gente para que vayan a comprar pan? Y el Señor le dice, no, dale usted vosotros de comer a ellos. Y dijo uno, no, Señor, ni tantos denarios nos alcanzaría para alimentar a tanta gente. Y por allá dijo uno, bueno, aquí hay un niño que tiene dos panes y 3 pececitos ahí. Pero ¿qué es esto para tanta gente? De algo pequeño, hermano, Dios hizo algo grande. Dios hizo algo grande. Algo maravilloso, hermano. Es lo que podemos ver, hermanos. Vamos a ir allí, hermano, a la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de Juan, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 6, hermanos. Y este milagro del Señor, hermano, de lo que Él hizo, hermano, es tan importante, hermano. Era tan importante, hermano, que en los 4 evangelios aparece este milagro, hermanos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, hermano, mira lo que dice. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas. Bueno, ya aparecieron 5 y yo decía que eran 2. Ya aparecieron 5. Y 2 pececillos, ya le quitamos un pececito. Yo decía que eran 3. Pero él sigue diciendo, hermano, 5 panes de cebada, 2 pececillos, más. ¿Dónde me quedé? Más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Oigan bien, hermano, cuando dije, hermano, que era entre 15,000 a 16,000, es porque la Biblia dice que ellos tenían sus mujeres y ellos tenían a sus niños. En el libro de Marcos, hermano, dice que los hizo recostar sobre la hierba verde. Hermano, y el color verde en la Biblia significa una esperanza. Y ellos se recostaron en la hierba verde, hermano, con la esperanza de que iban a recibir el alimento. ¿Pero por qué, hermano? Porque tan solamente un niño. Su madre allí, hermano, le puso 5 panes y 2 pececillos y le dijo, bueno, hijo, esta es tu merienda. Mucho cuidado, no se la dejes quitar con nadie. Así le decía la mamá. Y por ahí andamos lo que le gusta meter ojito, hermano. Ese muchacho tiene ahí 5 pancecitos y 2 peces. Compartir conmigo. Y aquel niño, mi mamá dijo que no. Pero cuando el Señor le dijo, bueno, tráigame. Y vemos allí, hermano, el gran milagro que el Señor hizo. Aquí está este muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Era su comida, pero el Señor lo usó para alimentar a una multitud. Dios quiere, hermanos. Dios quiere hacer cosas grandes, hermano, en usted. Dios quiere hacer cosas grandes en mí, hermano. Tan solamente pongámonos, hermanos, en las manos del Señor, hermanos.
Pero nunca digamos, es que no puedo. Es que usted sabe, hay tantos problemas, hay tantas luchas, hay tengo tantas necesidades. Es que no puedo. ¿Cómo que no puede, mi hermano? Claro que sí podemos. El Señor vio a una mujer viuda, hermanos, que echaba 2 monedas insignificantes. 2 moneditas, hermanos, 2 centavitos. Lo que podríamos llamar nosotros, hermanos, 2 pullitas. Los muchachos de ahora no saben qué son los centavos, hermano. No saben, no saben. Hermano, no conocen ni el medio. No conocen lo que es una locha. ¿Mm? No saben lo que es un cachet. No saben lo que es un orquídeo. Bueno, no me desvíe, hermano, vale, por favor. 2 centavitos, hermano, 2 blancas. Hermano, era algo insignificante. Pero, hermano, de esas 2 moneditas allí, hermano, que esta pobre viuda, hermano, pobre, hermano, económicamente, hermano, era el sustento, hermano, que ella tenía, quizás para comprar un poquito de harina. Pero ella entendió, hermanos, que la obra de Dios nos necesitaba. Así es. Y le echó allí. Y mira lo que dice el Señor, hermano. Por favor, vamos a ir allá a la palabra de Dios, hermano. Dice que esta mujer, hermanos, echó esas 2 monedas insignificantes. Para algunos, insignificantes para algunos, pero para el Señor fue grande. Y oigan bien, hermano, el Señor alabó a esta mujer porque lo hacía de todo corazón. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, como cuando estemos dando las ofrendas para Dios. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir un momentico, hermanos, al libro de Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 1 y 4. Dice el Señor, hermano. Y levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todo aquello echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Y ahora bien, hermano, vemos allí, hermano, que el Señor alabó a esta mujer. Hermano, y a veces nos damos porque decimos que yo soy pobre. Yo no voy a diezmar. Yo no voy a ofrendar. Hermano, Dios hace cosas grandes. Con las cositas pequeñas, Dios quiere hacer cosas grandes. Hermanos, aquí no tenemos hermanos adinerados. Hermanos, toda esta construcción, todo esto que tenemos, hermanos, esto ha salido de las ofrendas del pueblo de Dios. Amén. Y quiero decirles algo, hermano, yo no tengo sostén, hermano, de otras iglesias, hermano. Yo no tengo sostén, hermano. Yo no tengo apoyo de otras iglesias. Pero Dios me ha sostenido, hermano. Dios me ha guardado. Dios ha provisto.
Y vemos ahora, hermano, que Dios quiere hacer cosas grandes. Dios hace cosas grandes, hermano, cuando usted, hermano, se ponga en las manos de Dios. Oigan bien, hermano, si usted da una ofrenda para Dios, hermanos, y usted la deposita, hermano, allí en el alfolí, oigan bien, Dios va a hacer cosas grandes con esa ofrenda. Pero ¿sabe lo que sucede con nosotros, hermanos? Que somos muy agarrados. Y yo no estoy diciendo que son, hermanos. Estoy diciendo que somos. No diezmamos, hermanos. No hay diezmo. Si le preguntáramos al tesorero, hermano, cuánto debe y cuánto sale, hermano. Tuvimos que suspender un transporte, hermano, digamos, porque no cubríamos, hermano, para los pagos. No cubríamos. Y no me explico, hermano, cómo hay gente que dice que el diezmo era cuando la ley. Y no voy a diezmar porque es que el diezmo no es de la ley. Hermano, óigame bien, la gente no diezma, no porque sea de la ley. La gente no diezma porque son pichirres, hermano. Y así es, predíquelo. Y yo los conozco, hermano. Y yo sé, hermano, que hay hermanos que verdaderamente se han despojado para la obra de Dios. Y estoy seguro, hermano, que Dios nos ha bendecido en gran manera. Dios bendijo a esta mujer. El Señor, hermano, vio a esta mujer viuda. Y dice, hermano, que era muy pobre. Y me hace recordar, hermano, en los hermanos de allá, vamos a ir un momentico allá a segunda de Corintios, hermanos, capítulo 8. A los hermanos de Macedonia, hermano. Versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Porque en grandes pruebas de tribulación y la abundancia de su gozo y sus profundas pobrezas abundaron en riqueza de su generosidad. Notemos, hermanos, que dice la Escritura, sus profundas pobrezas. Somos pobres. Económicamente, digo. Somos pobres. Pero no estamos en las profundas pobrezas. No estamos ahí, no nos encontramos en ese listado, hermano. Pero esta iglesia, hermano, daba. Y Dios los exaltaba, Dios les provee. Sigue diciéndonos el Señor, hermano, en su palabra. El apóstol Pablo dijo que él era el más pequeño de los apóstoles. El más pequeño, pero también Pablo era pequeño de estatura. Hermano, pero tenía un corazón amplio, tenía un corazón grande, hermano, para hacer la obra del Señor. Pablo, hermano, dijo en una ocasión, todo lo he llenado del evangelio. Hermano, el apóstol Pablo no se cansaba, hermano, de llevar, de predicar la palabra del Señor, aunque era, hermano, el más pequeño de los apóstoles, pero también pequeño de estatura. Se cuenta la historia, hermano, que Simón Bolívar era un hombre bajito de estatura y libertó 5 naciones. Pequeños. Y de las cosas pequeñas, Dios hace algo grande. ¿Qué ves? Le dijo Elías al cielo, ¿qué ves? Y él dijo, no veo nada. Ve 7 veces allá. ¿Y qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Oh. El número 7 es el número de perfección. Y después dijo, veo una nube pequeña como la mano de un hombre. ¿Pero qué es esto?
Y Elías le dijo, ve y dile acá que se avecina una gran lluvia. Viene una gran lluvia. Hermano, oígame bien, Dios quiere bendecirnos en gran manera, hermano. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre su pueblo. Dios quiere derramar bendiciones sobre su iglesia. Pero podemos ver las cosas grandes que hizo Pablo. Romanos capítulo 19, por favor. 15, 19, por favor. Romanos capítulo 15, verso 19. Dice el Señor, hermano, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededor de hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo dice, me esforcé. Hermano, me esforcé, dice el apóstol Pablo. Debemos de esforzarnos. Debe de haber un esfuerzo, hermanos, en cada uno de nosotros, hermanos. Óigame bien, hermano, si nosotros no fuéramos esforzados esta semana en traer un invitado a nuestra iglesia, aquí, hermano, tendríamos que hacer bandas. Sí es. Tendríamos que ampliar más el local. Pero no hay esfuerzo, hermanos. Pablo el apóstol se esforzó, hermano. Óigame bien, él dice en la escritura que era el más pequeño de los apóstoles. Sigue diciendo el apóstol Pablo, hermano. Dice que era el más pequeño. Primera de Corintios, hermano, 15:9. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 9, hermano. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, oigan bien, hermano, lo que dice el apóstol Pablo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Amén. Sino la gracia de Dios. Voy a entrar en un tema que es bastante delicado, hermanos. Pero la Biblia nos enseña, hermanos. Vamos a ir un momentico al libro de Santiago, hermano. Libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6, hermanos. A ti también. Pero vamos a leer el 1, hermano. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grande, es llevada de impetuosos vientos y son gobernadas por un pequeño timón. Es el timón, hermano, el que va dirigiendo el barco. Y es una cosa insignificante, hermanos.
Yo me pongo a ver, hermanos, a veces esos barcos, hermanos, que traen grandes toneladas, traen peces, hermanos, containers, hermanos, inmensos. Pero qué, hermano, es controlado por un pequeño timón. Pero sigue hablando el apóstol Pablo. Así también la lengua es un pequeño, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande es voz que enciende un pequeño fuego. La lengua, hermano, es un miembro pequeño, pero muy peligroso. Sí, muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso, dice la Escritura, hermanos. Es indomable. Y podemos ver, hermanos, que la lengua es fuente de problemas. Nos metemos en problemas todo el tiempo, hermanos, por causa de la lengua. Sí es. A veces hablamos más de la cuenta, hermanos. Y si es una cosa pequeñita, hermano, la ponemos inmensa. Es lo que llama la Biblia el hombre del lenguado. El hombre del lenguado es el que habla sin control. Hermano, y debemos de tener mucho cuidado. También, hermano, es un medio de pecado. Con ese, hermano, cada momento. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermano. Yo tengo tiempo todavía, hermano, para seguir exponiendo acá. Proverbios, hermano, Proverbios capítulo 21, verso 23. Dice el Señor, hermanos, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Ahí está, hermanos, el proverbio hablando, hermano, que debemos de guardar nuestra lengua, que debemos de guardar, hermano, nuestra boca. ¿Para qué, hermano? Para guardar nuestras almas de angustias. Pero sigue diciendo los hermanos, es un medio de pecado. Salmo 39, hermanos. Salmo 39, 1. Mira lo que dice acá el Señor, hermanos. Yo estoy en coque, hermano. Ya iba a leer ya. Salmo 39, versículo 1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua y guardaré mi boca con frenos. Así que, hermano, ahora bien, debemos de poner freno, lo que está hablando Santiago, debemos de poner freno a nuestra lengua, hermano, para ser sabio, hermano, para poder hablar. Pero sigue diciendo los hermanos, sigue diciendo la Escritura, engañamos. Todo esto, hermano, es palabra de un hombre del lenguado. Pero sigue diciendo los hermanos, es mentirosa. Mentimos. Se cuenta la historia, hermano, de un hombre que era mentiroso. Mentiroso y exageraba demasiado, hermanos. Él decía, yo vi una hormiga, pero era una hormiga grande, grande. Y siempre, y eso todo lo ponía así grande. Entonces, bueno, a este hombre hay que agarrarle las manos, porque ¿qué? Todo el tiempo es demasiado exagerado y habla cosas. Entonces le pusieron unas esposas, hermano, lo esposado. Y él dice, que yo vi un pescado grande, pero no podía abrir las manos, hermano, porque estaba esposado. Es que era grande, grande. ¿Y por qué era grande? Porque los ojos eran así. Hermano, oígame bien, mentimos todo el tiempo, hermano. La mentira es pecado, la mentira es del diablo, hermano. ¿Sabía usted eso? Sí es. Hermano, la lengua nos lleva a hacer todo eso. El Miqueas, los hermanos, dice que es ligera, es engañosa, engañamos, mentimos, Proverbio 21:6. Ahora bien, hermano, para finalizar,
Necesitamos hombres con un corazón dispuesto para servir a Dios. Vamos a ir un momentito, hermanos, al libro de Lucas. Ya con esto estoy finalizando, hermano. Libro de Lucas, capítulo 9, verso 48. Y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Dios quiere, hermanos, que nosotros verdaderamente aprendamos a humillarnos, irnos a la presencia del Señor. Hermano, oígame bien, cosa desagradable es un hombre arrogante, una mujer arrogante. Tengamos mucho cuidado, hermano. El orgullo es pecado. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Debemos de humillarnos. Si queremos ser grandes delante del Señor. Deja que usar, hermanos. Dice la Escritura, hermano. Yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano. Pero vemos, hermano, lo grande que Dios hizo, tan solamente por esa nube tan pequeñita. Vamos a seguir.